obviamente del instituto, generar esta vinculación entre nuestro estudiantado y la planta académica del CESMECA. Obviamente hay una interacción pues permanente dentro de las aulas y en los cursos y seminarios que se ofrecen, también en las asesorías, pero nos parece muy necesario y muy importante ir un poquito más allá y entonces generar estos espacios de encuentro para reconocer o dar reconocimiento también no solamente a la obra de los profesores que forman parte de la planta académica, en este caso el doctor Manuel Ignacio Martínez Espinosa, quien es profesor y catedrático CONACYT en el instituto, sino también nos parece muy importante reconocer la expertise académica, la trayectoria que tienen nuestros propios estudiantes, en este caso los doctorantes y la doctorante. Entonces, bueno, pues partiendo de estos propósitos, de estos objetivos, pues les agradecemos mucho que hayan asistido que asistan, que estén aquí con nosotros, y pensamos que sería el inicio justamente de un espacio académico que tenga pues esta visión, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho esto, les agradezco y presento a la mesa. Tenemos, bueno, al autor del libro, ya decía yo, el maestro Manuel Ignacio Martínez Espinosa, la maestra Lorena Álvarez Sosa, que es al igual que Juan Iván Martínez Ortega, doctorantes de la generación 2017-2021, y el maestro Manuel Cospalé, que nos ha preparado pues la moderación de la mesa para esta actividad. Entonces, bueno, pues gracias nuevamente y esperemos que sean muchas más, ¿no? De esta primera, incluso pues les invitamos también a proponer, ¿no? Y a poder ir ampliando más la actividad que ahora pues estamos realizando. Pues muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este centro de estudios. Como bien ya comentó la doctora Mónica, somos nosotros los que acompañamos, quienes acompañamos al profesor Manuel. Somos estudiantes de la sexta generación del programa de doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas y nos han hecho la invitación para acompañarlo en la presentación de este libro y hemos aceptado con mucho gusto. El profesor, bueno, el semestre pasado tuvimos la oportunidad de estar en un módulo con el profesor Manuel reflexionando acerca del tema de la ciudadanía, que son de estos conceptos viejos, nuevos, le dicen, ¿no? Que siempre van a estar generando temas para reflexionar, y el tema de este libro sobre políticas sociales y participación en México pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo voy a darle la palabra al profesor, después a los compañeros para comentar el libro. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su asistencia. El motivo de esta convocatoria es evidentemente para dialogar sobre este libro que es resultado de una investigación. Y pues mucho de lo que tenía que decir o lo que debería decir pues ya está dicho, y la idea no quiero sobreexponerme ni hablar de más. Yo dejaré que los colegas saquen la tijera y corten lo que tengan que cortar, que a mí me va a venir bien. Pero sí me permití, quise darme el lujo de preparar unas palabras que, con su permiso, que me lo concedan, voy a leerlas a continuación. No debe ser más de 5 minutos, así que voy a ello. Buenas tardes.
La escritura es una forma milenaria que tenemos los seres humanos para expresarnos. Escribimos para hablar desde lo más profundo de nuestro ser, pues como dijo Miguel de Cervantes Saavedra, la pluma es la lengua del alma. Escribimos para sobrellevar la zozobra de la vida, o como declamó mi amada Alejandra Pizarnik, para reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Escribimos para adentrarnos en lo profundo, para curarnos de lo arrinconado, para adentrarnos saludablemente en lo desconocido. Por eso, como expresó Ernest Hemingway, el mejor psicoanalista es nuestra máquina de escribir. Escribimos por subsistencia y trascendencia, por la aventura de seguir andando y la dicha de compartir lo que hemos conocido en nuestro sendero. La academia es un espacio privilegiado de construcción del conocimiento. Aquí subyacen inquietudes, palpitan interrogantes, retiemblan afrentas, pero también mundos mejores. Por eso la escritura es la herramienta consentida de la academia. Porque la escritura es una expedición a la verdad, como asentó Franz Kafka. Porque la más noble función de quien escribe es dar testimonio, como acta notarial, como fiel cronista, del tiempo que le ha tocado vivir, como lo afirmó Camilo José Cela. Porque lo que escribimos tiene el objetivo de explicarnos a nosotros mismos lo que debemos, pero que no siempre se ha podido explicar, como dijo Gabriel García Márquez. Este libro, Políticas, Ciudades y Participación en México, el caso del programa Comedores Comunitarios, es mi más reciente testimonio del alma, mi última herida, mi terapia psicoanalítica más acabada. Es una expedición a la verdad sobre el combate a la pobreza, un testimonio del hallado en la investigación y una explicación de mis búsquedas recientes. Por eso, realmente estoy exultante de presentarlo aquí en el CESMECA, mi hogar académico de los últimos 5 años. Creo firmemente, de verdad, que el conocimiento, como la participación, es una construcción colectiva. Si no, no puede ser considerado conocimiento. Estando antes detrás, pero también ahora que estoy al frente, todo lo que yo sé es consecuencia de la interacción con los demás. Eso me resultaba indudable cuando era estudiante, pero aún me permanece y resulta constante ahora que me toca ser docente. Afortunadamente, nunca ha habido un curso que imparta donde las y los estudiantes no me cuestionen algo que yo daba por sentado, o no me muestren un nuevo enfoque sobre un tema, o no me inspiren una nueva búsqueda, o lo más importante, no me recuerden que aún me queda mucho camino por recorrer en el sendero del conocimiento. Confieso que a veces me resulta agotador preparar un curso y sus sesiones. Saludos a Extracto de las Ciencias Sociales, saludo cordial a propósito de esta reflexión. Pero siempre termino reforzado en mi vocación académica. Y eso es gracias a los y los estudiantes, a las y los estudiantes. Por eso, de verdad, decidí, insistí y afortunadamente conseguí que la primera presentación de uno de mis libros estuviese a cargo de estudiantes con quienes tuve la fortuna de conocer como docente. A Lorena, Juan Iván y Manuel, mi agradecimiento sincero por aceptar leer y comentar mi libro. Estoy seguro que así como sucedió en el módulo de ciudadanía, al que hizo referencia mi tocayo Manuel, sus razonamientos y críticas enriquecerán mis reflexiones, estoy convencido. Ya que estoy en la fase de agradecimientos, quiero expresar otro sincero para mi estimada Mónica, la eficiente y afable coordinadora de nuestros posgrados, aunque a veces saca el látigo, ¿verdad? Pero le agradezco mucho por apoyarme en la realización de esta presentación. Por último, pero no menos importante, agradecer al CESMECA, a sus investigadores y a todo su personal administrativo por haberme cobijado con tanta gentileza desde que aterricé aquí en 2014. Bueno, ya he usado mucho la palabra, tanto verbal como la escrita, es el momento del silencio. Cierro con esto. En el último párrafo del cuadro de notas a su libro Memorias de Adriano, mi libro favorito, por cierto, de Margarita Ursona, ella escribió la siguiente frase con la que concluiré esta presentación. Nuestro intercambio con los demás no se produce más que por un cierto tiempo. Se desvanece una vez lograda la satisfacción, la lección sabida, el servicio obtenido, la obra acabada. Lo que yo era capaz de decir ya está dicho. Ocupémonos ahora de otras cosas. Y digo yo, es decir, ocupémonos ahora de seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, una vez escuchadas estas palabras del profesor, le voy a dar la palabra al compañero Juan Iván para que nos comente de sus impresiones acerca del libro. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias.
Cuando se me hizo la invitación a participar en esta presentación, lo primero que pensé es que era mi oportunidad para desquitarme de lo vivido en el curso. Cuando vi la extensión de 400 páginas, dije, ya no quiero desquitarme, porque es demasiado. Sin embargo, cuando empecé la lectura, pues nuevamente cambió mi percepción, porque así como acaban de escuchar las palabras del doctor Manuel, es una lectura fluida, ¿no? Que se agradece, que se lee rápido, y eso como lector pues siempre resulta benevolente con uno, ¿no? Es decir, efectivamente es un texto muy extenso, pero de lectura rápida. Entonces eso, insisto, como lector se agradece. Si yo tuviera que poner calificativos a este libro, digamos, lo primero que se me vendría a la mente, pero además con evidencia, sería que es riguroso, y ahorita voy a ir más o menos diciendo por qué, o ampliando esta serie de calificativos. Es sistemático, es crítico, es exhaustivo, es honesto, ¿no? En la introducción se aprecia a qué me refiero, y ahorita voy a decir por qué, y es pedagógico en dos sentidos. Pedagógico por un lado porque se aprende del tema, es decir, para aquel o aquella que no es docto en políticas sociales, en política pública, pues aquí puede aprender sobre la temática. Pero también aquellos que se encuentran realizando un trabajo de investigación, pues resulta un ejemplo muy bueno de cómo se debe comunicar los resultados de ese trabajo de investigación, ¿no? Entonces, en concreto, yo lo definiría como un suéter de abuelita, es decir, se va tejiendo con amor, con el amor que acaba de expresar en esas palabras, ¿no? Hasta cubrir cada una de las partes del nieto, ¿no? Es decir, para que no quede nada por donde se le puedan entrar aires medio feos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que es una obra muy completa, ¿no? Desde la introducción hasta los hallazgos, hasta las conclusiones, pues se puede vislumbrar este amor y ir tejiendo cada una de sus partes. No sé si el micrófono, con tanto que muevo las manos. Ahora sí. Voy a tratar de hacer unos comentarios a partir de diversos ejes que yo fui identificando. Primero en los aspectos metodológicos, también en relación a aspectos teóricos, una referencia muy breve al contenido que podemos encontrar en cada uno de los capítulos, pero sin profundizar tanto porque no quiero hacer demasiados spoilers, ¿no? Entonces también para dejarles que por ustedes mismos descubran. También voy a referirme un poquito, sin profundizar tanto, a los hallazgos, en particular a uno que me llamó la atención de sobremanera, porque es en un área en la que me siento más o menos cómodo al respecto, ¿no? Y finalmente, ¿a quién y por qué recomiendo leer esta obra de Manuel Martínez, ¿no? Aspectos metodológicos, que es el primer eje al que me quiero referir. Yo sentí digamos, una tranquilidad, ¿no? Porque como ya se indicó, estamos haciendo nuestros propios trabajos de investigaciones al descubrir que una investigación tan sólida, de pronto la estrategia metodológica no se encuentra escrita sobre piedra. ¿A qué me refiero, no? Y esa es una de las partes honestas que le reconozco, porque en determinado momento dice, bueno, yo tenía un esquema de análisis predefinido, de acuerdo a mis lecturas teóricas, pero hubo el momento en que los hallazgos me fueron marcando nuevas rutas hacia dónde ir acomodando, ajustando el modelo analítico que yo tenía preconcebido, ¿no? Entonces, esta parte es difícil encontrar en otras obras. Esa, digamos, pareciera que la teoría, la metodología ya está, y que uno únicamente va a acomodar el dato que encuentra en campo a sus esquemas teóricos o metodológicos previos, ¿no? Entonces, esa parte me agradó y tiene que ver también con la naturaleza del tema que está estudiando, porque atinadamente me parece que así lo refiere. Dice, bueno, voy a analizar un programa nacional en lo local, ¿no? Entonces, lo que está concebido en los escritorios de los tomadores de decisiones, de pronto no corresponde a lo que encontramos en campo, ¿no? En el trabajo de campo. Entonces, de ahí la importancia de que nuestra estrategia metodológica pues no esté escrita en piedra y con cincel, ¿no? Sino que
y que seamos honestos en ello. Eso no quiere decir que va a perder rigurosidad, ¿no? Sino por el contrario, que hay una constante vigilancia de nosotros mismos respecto a los temas que estamos trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pareció que el autor, ¿no? Pues se va dejando sorprender por la propia dinámica o por los propios senderos que va tomando el trabajo, digamos, en campo, ¿no? Aspectos teóricos, no voy a tratar de profundizar mucho, pero también fue un, digamos, descubrimiento de mi parte a la hora de revisar el libro, porque esa exhaustividad que se nos exige, de pronto cuando estamos tratando un concepto, ahí la pueden identificar, ¿no? El documento tiene 400 páginas y no es de a gratis. Tiene 400 páginas porque es una revisión teórica rigurosa, ¿no? Es decir, es precisa, es coherente y es exhaustiva. Digamos, algo que al menos en lo particular, pues le envidio, ¿no? a quienes tienen la capacidad de hacer ello, ¿no? Entonces, si de pronto nos está hablando de la política social, o más bien al final va a referir la política social como concepto, pues hace una revisión, insisto, exhaustiva en primer momento de lo que es la política, ¿no? Pero no se queda en la política, sino también refiere lo que es lo político, en diferentes tradiciones y escuelas, ¿no? Después, cómo esa política, ¿no? Ya cuando toma partido por una serie de, digamos, de escuelas, de tradiciones, se convierte en política social y ahí empieza nuevamente el trabajo de exhaustividad, ¿no? Ya fue suficientemente exhaustivo la explicación de lo que es la política, lo político, y ahora vamos con la política social, ¿no? ¿Qué le dota de social a eso que entendemos como la política? Y en este recorrido, pues va de lo general a lo particular, que es una, digamos, una constante en cada uno de los apartados que el autor va desarrollando a lo largo de el libro, ¿no? Entonces, esa parte también fue agradable, ¿no? Por supuesto, a lo que le dedica muchas páginas, pues es el tema de la participación, ¿no? Que es el sustrato, por llamarlo de alguna manera, del libro, y lo que finalmente va a encontrar o va a analizar en la cuestión de los comedores comunitarios, que ahorita voy a ir hacia allá, ¿no? Entonces, rápidamente, les decía, no quisiera hacer spoilers, pero sí decirles qué van a encontrar en el libro, ¿no? Es decir, voy a referir un poquito al contenido, ¿no? Lo que ya les decía, el concepto de la política social, nuevamente esta estrategia de ir de lo general a lo particular, pero en cuestiones ya, digamos, globales en un primer momento, y después a contextos más cercanos, ¿no? Latinoamérica, el propio México. Es así que da un salto para ubicarnos en la genealogía y evaluación de la política social en México. Entonces aquí, digamos, el recorrido histórico que ubica el punto de partida a partir de la Constitución de 1917, y ese es otro de los puntos que me agradó, pues lo termina básicamente con el sexto informe de gobierno de Peña Nieto, ¿no? Entonces ese recorrido pues no es menor, no es sencillo, y también está suficientemente agotado en la revisión que hace, ¿no? Toda esta revisión, ¿no? y es exhaustiva cuando analiza lo que ahí le llaman la nueva política social a partir del periodo de Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y el propio Peña Nieto, lo lleva a proponer, antes de la propuesta, a realizar un diagnóstico de cómo se encuentra la política social en México, ¿no? A partir, digamos, de este recorrido histórico, pero también de las evaluaciones que hacen algunas instituciones, ¿no? Me refiero al Coneval, a la Auditoría Superior de la Federación, insisto, para armarnos este diagnóstico muy actual, ¿no? En donde le permite en un segundo momento proponernos el modelo de análisis de la participación en los comedores comunitarios, ¿no? Insisto, una parte central es aquella que dedica a la participación, en donde analiza el concepto y lo vincula con las políticas sociales, y tan exhaustiva es en esa parte como lo fue cuando lo refiere al de la política social, ¿no? Entonces vemos que el rompecabezas, ¿no? Se va armando para que llegue lo suficientemente fuerte al tema que le va a ocupar en el, digamos, en el cuarto capítulo, que ya es el estudio de caso, ¿no? Que es justamente la participación en el programa de comedores comunitarios, y nuevamente la estrategia
metodológica y teórica también, de ir de lo general a lo particular, es decir, refiere el derecho social a la alimentación, ¿no? Aterriza a México, a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue una estrategia en el primer trienio del sexenio anterior fuerte, para después ubicarnos pues ya perdón si lo pronuncio mal, en Bachajón, ¿no? Y en Guerrero, en Oaxaca, en las oficinas de los funcionarios públicos, en donde tuvo la interacción con las y los sujetos que también abonaron de manera importante al análisis, ¿no? A partir de sus testimonios y sus experiencias, ¿no? También, digamos, en un segundo momento, digamos, eso fue como algo general, yo traté de hacer una lectura egoísta, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con mi lectura egoísta? Pues aquellos elementos que a mí en lo particular, ¿no? Juan Iván Martínez, pues me sirven para el tema que estoy desarrollando y para otros aspectos de investigación en los que también estoy involucrado, ¿no? Entonces, ¿yo qué resaltaría? Y que me llevaría con esa tarea, pues la importancia de los conceptos mínimos, es decir, como ya les decía, hace una revisión de diferentes tradiciones, diferentes escuelas, y después en cada uno de los conceptos que aborda dice lo que mínimamente debe tener este concepto, a lo mejor enmarcado en 3 o 4 palabras es esto, ¿no? Pero eso nos da una certeza que por supuesto es tributaria del positivismo crítico, ¿no? En donde también se le reconoce honestidad porque se para y desde ahí realiza el análisis, pero que uno de cualquier forma, aunque se separe en otros paradigmas, pues también, digamos, tiene la responsabilidad de decirnos, o tenemos la responsabilidad de decir cuáles son esos elementos mínimos del marco conceptual que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, esa parte me agradó mucho y me la apropio, ¿no? De ahí que sea egoísta. Algo que también me gustó mucho es la capacidad de síntesis. Es decir, por un lado, nos presenta una exhaustividad y una revisión suficientemente amplia, y al término de cada uno de los apartados, en un cuadro de 1 a lo más 2 páginas, nos muestra de manera esquemática todo lo que nos ha venido presentando y desarrollando de manera amplia en prosa y hasta a veces poética, como estoy seguro que no dudarán por lo que acaban de escuchar, ¿no? Entonces, esa parte también me agradó mucho. Me gustó, por supuesto, la revisión de los tiempos más actuales, porque ya uno lo veía en la televisión, ¿no? Pues, el de Salinas todavía no me tocó, pero el de Ernesto Zedillo, ¿no? Ya uno empieza como a adquirir esta conciencia un poco política en cada uno de los sexenios estos, pero con otra mirada, ¿no? Es decir, yo cuando veía, soy politólogo de formación, cuando veía la televisión, pues no me preguntaba cosas que fui descubriendo en la lectura, ¿no? Es decir, ¿cuál era la diferencia entre el pronazol, ¿no? Porque es una diferencia incluso ontológica, ¿no? Es decir, entre el pronazol y, por ejemplo, el programa que emprendió Zedillo, ¿no? Y después Fox y después Calderón y demás. Es decir, esto está suficientemente analizado cuando recurre a cada uno de estos programas que forman parte nodal de la nueva política social en México, ¿no? Entonces, esa parte también me la llevo porque pude ver estos periodos presidenciales que según yo conocía, pues con otra mirada a la cual no le había puesto suficientemente atención, ¿no? Y algo también que me llamó la atención es que la participación, después de la revisión meticulosa que hace, pues evidentemente tiene que servir en una herramienta para analizar el programa social al que se va a referir, ¿no? Sin embargo, me da la impresión de que en ese sentido estaban en algunos casos las reglas de operación tan mal hechas, ¿no? Que no es posible hacer como esa discusión teórica. Es mi percepción, ¿no? Que la teoría, digamos, es suficientemente vasta, pero a la hora de ver esos programas, pues es difícil decir, por ejemplo, si el programa de comedores comunitarios tenía una participación comunitaria o una participación ciudadana o tal, ¿no? Entonces esa parte también es como se refleja mucho en el texto. Algo que también me llevo y que no conocía y que es un término que creo me va a ser de mucha utilidad, es el concepto de interfaz socioestatal. Digo, seguramente no les importará, pero yo estoy analizando
la construcción de las mujeres como sujetos políticos, ¿no? Entonces, parto de tres relaciones, de tres dimensiones, la objetiva, la subjetiva y la relacional. Entonces la relacional no sabía cómo discernirla, pero yo asumía que había algo que conectaba lo objetivo con lo subjetivo, ¿no? Entonces, todavía estaba en esa chamba, pero cuando él refiere, el autor, refiere la interfaz socioestatal como un lugar en donde el Estado, digamos, se personifica y se vincula, ¿no?, en la materialidad, en lo tangible, con la sociedad, se puede referir a esta interfaz, ¿no? Entonces esa es una tarea que me hace reflexionar y que también me la llevo de manera egoísta, ¿no? Es decir, ¿dónde se juntan sociedad y Estado en un momento, en un tiempo y espacio concreto, ¿no? Que pues, ahí va el spoiler, pues es en los comedores comunitarios, ¿no? Que no son, digamos, el único escenario de participación política y ciudadana y demás de las personas, pero sí es donde mayor se pudo observar digamos, este interés del autor, ¿no? Porque estaban también los comités, la Contraloría Social, donde había diferentes participaciones, pero es en el comedor al que ya acercándome al final me voy a referir, ¿no? El comedor, por un lado, tenemos el comité que se encarga de cuestiones administrativas, organizativas, de llevar el comedor, digamos, a los ciudadanos, la Contraloría Social también, ¿qué tal? Que se desdibujaron algunos, estoy haciendo spoilers, ¿no?, en algún momento. Pero finalmente en los comedores comunitarios, donde estaba doña Adriana Díaz, ¿no?, y la recupero porque es importante recuperarla, le da digamos, una luz al autor al decir, y ahí permítanme intentar articularlo, en donde dice: nuestra inquietud, nuestra preocupación es que cuando el gobierno cambie, pues el programa desaparezca, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en esto que pudiera ser tan banal, ¿no? Por un lado, porque me parece que es efecto eureka, ¿no?, en donde el investigador, que quién sabe qué estaba buscando, a lo mejor sí, a lo mejor no, de pronto dice, va por ahí, ¿no? Y es uno de los hallazgos importantes, es decir, parte de la problemática social en México es justamente pues, la sostenibilidad de los programas, de la política y demás, ¿no? Pero por el otro lado, este esfuerzo que muy pocas veces veo y que a veces es difícil y a veces hasta imposible para uno mismo, de elevar lo anecdótico a categoría política y después a categoría analítica o comprensiva, ¿no? Es decir, a partir de algo banal, de pronto emerge algo que es posible analizar, comprender, dependiendo de la postura que estemos realizando, y nos da la pauta para tener un hallazgo importante, ¿no? Y es justamente lo que se pregunta el autor. Bueno, a partir del testimonio de doña Adriana Díaz, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, nosotros no, o quizás sí, porque son temas de participación, para que la política social, que puede ser bien o mal calificada, pues tenga sostenibilidad. Quizá lo que más me gustó, y creo que ya casi terminó, es esta sensibilidad, y lo voy a decir con todas sus letras, al género, ¿no? Es decir, no es un estudio que se haya planteado realizar con perspectiva de género, con teoría feminista, teoría de género y demás. Sin embargo, la propia dinámica, los propios hallazgos lo fueron conduciendo a que tuviera resultados en ese sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? Una de sus conclusiones, bueno, no conclusiones, pero sí de sus argumentos fuertes, es que en estos comedores comunitarios, quienes eran, digamos, y creo que también voy a utilizar un testimonio, ¿no? Nosotros los hombres somos los encargados, ellas son las que cocinan, ¿no? ¿Y qué hacían los hombres? Pues quién sabe, pero las que cocinaban ellas eran, ¿no? Pudiera ser algo banal y en el tema, digamos, en un plano de roles, pues es que las mujeres se dedican más a cuestiones que tienen que ver con la alimentación, tal, ¿no? Y los hombres se dedican más a otras cosas, porque el pretexto de ellos era que tenían trabajo, ¿sí? Pues y por eso no podían participar, pues sí, pero las mujeres también tenían trabajo y aún así participaron en los comedores. Sin embargo, va un poquito más allá de los roles y ahí es donde quisiera hacer el énfasis. No será, y con suspicacia y hasta con sospechosismo, en palabras de un político flamante, no será que programas así pudieran estar reproduciendo estructuralmente la desigualdad de género, es decir, al dotar, o más bien al encomendar incluso
en el sentido de que ellas se sienten agradecidas por tener el programa, de hacer que las mujeres tengan dobles, triples jornadas y explotar y expropiar el trabajo de ellas, ¿no?, en favor de otros, que son efectivamente los hijos, los maridos, los funcionarios y demás, ¿no? Entonces, esa parte que no estaba planeada, y así me atrevo a decirlo, ¿no?, porque no vi indicios de ello en la metodología, en la teoría, es lo que me hace catalogar a este libro como sensible al género, ¿no? Es decir, no es omiso, no es que haya encontrado un hallazgo, ya, pues no estoy trabajando con género, sino que se va justamente jalando la hebra, ¿no? Y esa parte es la que me gustó, porque además, insisto, ¿no?, pone sobre la llaga, ¿no?, el dedo. Recomiendo leer el libro, creo que ya me extendí, fue una solicitud que no. Por supuesto, a investigadoras e investigadores, estudiantes que estemos elaborando el estado del arte, pero que también queramos o tengamos la intención de cómo abordar un concepto que ya de por sí son complejos y cómo llegar a lo que ya les decíamos, ¿no?, un núcleo semántico de esos conceptos, es decir, de tanta literatura que hay respecto a cualquier cosa, cómo quedarnos con este núcleo semántico, con este concepto mínimo, ¿no? Por supuesto, los estudiantes también en el sentido pedagógico que decía, a muchas organizaciones sociales que trabajan estos temas porque permite fundamentar las demandas, ¿no? Recientemente he tenido, digamos, cercanía con algunas organizaciones sociales y al menos en esta experiencia, demandan mucho insumos de la academia justamente para robustecer sus demandas, ¿no? Es decir, cuando tienen argumentos académicos en las demandas públicas, sociales que realizan, pues se fortalecen, al menos a decir de ellos, las demandas, ¿no? Y por supuesto, ojalá que así sea. A lo mejor un pendiente del libro es una forma de comunicarlo en policy briefs, ¿no? Porque estoy seguro que los funcionarios no van a leer, pues ya no digamos 400 páginas, sino 10, ¿no? Entonces a lo mejor, y quizá como pendiente en 2 o 3 páginas, mandar los resultados y las recomendaciones de política, si es una de las intenciones, quizá no, y me estoy adelantando. Entonces, cierro con un cuestionamiento concreto, con una duda que me brincó en la página 284, ojalá la puedan leer, en donde se cita el 6º informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, y dice, voy a abrir comillas, la Cruzada Nacional contra el Hambre permitió construir entre 2013 y junio de 2018 algo más de 5,000 comedores comunitarios, 6º informe de gobierno, Enrique Peña Nieto. Y en la página siguiente dice, no menos, como 6,000. Mi pregunta es por qué resulta extraño ese tipo de datos encontrados, ¿no? Es decir, ¿por qué parece raro? Evidentemente es una mala broma mía, pero sí, ese tipo de información contrapuesta y contradictoria, el autor la hace visible, y efectivamente el 6º informe de gobierno dice, en una página dice tantos, ¿no?, y después dice más, ¿no?, nos presente como menos. Con eso cerraría. Muchas gracias por el libro. También me gusta mucho cuando me invitan a este tipo de presentaciones porque me regalan libros y me obligan a leer y a salir de mi zona de confort. Felicidades y muchas gracias. Bueno, gracias a Juan Iván por el comentario. Ahora le voy a pasar la palabra a la compañera Lorena para que nos comente sus impresiones. Bueno, Juan Iván ya me evitó muchas palabras a mí. Ya me ahorró mucho trecho. Bueno, yo quiero agradecer también la invitación pues a participar en esta actividad y por supuesto por la confianza y como el reconocimiento pues que se hace digamos de quienes estamos como doctorantes también en el SESMECA. Es importante nombrar que el diálogo con este texto lo hago desde mi lugar de socióloga, maestra en desarrollo, que ha trabajado los temas de política social y política pública desde una perspectiva diferencial y desde un enfoque de género en el contexto colombiano, específicamente de la ciudad de Medellín. También tengo una debilidad, y es que pues por ser colombiana no conozco mucho el aparataje de protección social en México, y como ya miraron en la intervención de Juan Iván,
pues también es un texto bastante voluminoso y tiene muchas particularidades que tienen que ver con el contexto mexicano, y que si bien nuestros países pues se parecen a grandes rasgos, pero sí haría como mucha falta de conocer mucho de los programas como para un poco hacer un análisis más profundo del texto. Así que si de antemano ofrezco excusas si en algún momento trato la información como no debiera ser tratado. Inicialmente quiero partir del reconocimiento al trabajo del doctor Martínez y al equipo que lo acompañó en esta investigación. Es un texto voluminoso, tal como nos ha insistido Juan Iván, que sin lugar a dudas exigió también un trabajo de depuración en su contenido. Puedo imaginar el volumen de la información por la cantidad de referencias, la amplia documentación y revisión de fuentes, y sobre todo por el trabajo cualitativo que también se integra en el apartado final y en las conclusiones. Por experiencia sé que es mucho el material que se logra producir y que luego hay que hacer un trabajo dispendioso de ordenar para efectos de la publicación y también para los sentidos de la investigación. El texto, tal como lo nombró Juan Iván, yo voy a saltarme toda esta parte, tiene los 4 capítulos que él ya nos expuso de una manera muy precisa y contundente. Yo solo quiero referirme entonces a qué asuntos son relevantes en el texto y por qué justifica su lectura. En el texto se hace un esfuerzo por teorizar y conceptualizar sobre el tema de la política social y la participación, lo que en esta área, a mi juicio, resulta ser necesario, puesto que hay muchas confusiones en el tratamiento de estos conceptos, incluyendo en la literatura especializada en el tema. Trabaja conceptos como política social, política pública, enfoque de bienestar, seguridad social, sistema de protección social, entre otros. Conceptos que son utilizados indistintamente en algunos casos. En cierto sentido, y tal como lo anota el doctor Martínez, cuando cita a Gloria Saldúa, al escribir pongo el mundo en orden y le doy una cagadera para apoderarme de él. Es precisamente una de las virtudes de este texto, poner en orden, en la manera como han evolucionado los conceptos y enfoques de política social y participación, involucrando una base empírica de cómo los distintos gobiernos han interactuado en sus dinámicas. Hay una necesidad del autor de tratar los conceptos políticos desde su base empírico-descriptiva, remitiéndose a contextos específicos y actores e intereses concretos del orden político, económico y o material. El autor no se queda únicamente en el diálogo filosófico, retórico y esencialista especializado, que aparece ser consustancial a la política en este tema, la política social y la participación. Sin embargo, no se aleja de la rigurosidad en el manejo teórico y conceptual. Martínez presenta también la política social y la política pública, tema central del texto, como espacios de disputa y tensión por proyectos de gestión de lo colectivo. No son espacios ni autónomos, ni neutros, ni imperturbables, así como no constituyen un ámbito meramente administrativo. Es un espacio de conflicto social, tal como lo insiste. Es decir, la política pública como una dimensión de la política y el ejercicio del poder. El autor también señala la relación entre la política pública y las necesidades, elemento ampliamente trabajado en el desarrollo de la investigación y entrelazado con el concepto de participación. Se presenta también un análisis de la política social en México, desde Carlos Salinas de Gortari, tal como nos lo hizo alusión Juan Iván, y hasta Enrique Peña Nieto, cuestionando la eficiencia de dichas políticas, caracterizadas por la descoordinación, opacidad, deficiencia en el alcance de sus objetivos, presupuestación sin criterio de eficiencia y escasa vinculación al universalismo, al cumplimiento de los decretos sociales y al ámbito del ingreso económico. Martínez concluye que pese al mayor gasto, no se ha dado la relación inversa que se espera de la reducción de la pobreza y la desigualdad. Por otro lado, el régimen de política social no ha mantenido los beneficios una vez concluido el programa, es decir, la sostenibilidad no ha sido garantizada, en parte explicado por las dinámicas de su desarrollo. Martínez hace un esfuerzo por recuperar la experiencia del programa Comedores Comunitarios como un territorio central de participación,
desplegando su análisis sobre 3 instancias: los comités comunitarios, los comités de Contraloría Social y los propios comedores comunitarios. Para el autor, estas instancias son, por decirlo así, de algún modo un punto de contacto entre el Estado y los beneficiarios de la comunidad, es decir, espacios sistemáticos de entrega de beneficios sociales que llegan a un número amplio de personas y comunidades en donde se desarrolla el programa. Ya Juan Iván pues nos expuso de toda los asuntos puntuales que en el texto se enuncian, que realmente es un manejo de información impresionante. Son 4 capítulos. En todos los capítulos yo podría decir que se abordan asuntos teóricos y me parece eso de gran relevancia en el texto. Asuntos que me interpelan respecto a este tipo de investigación y a la investigación pues, que se está presentando, sin con ello connotar ni que son errores de la investigación, ni mucho menos que son faltantes. A mí me parece que cuando el doctor nos nombra al inicio de en la introducción del texto y nos dice que precisamente estas investigaciones no pretenden dar respuestas absolutas sobre problemáticas sociales y que por el contrario este tipo de investigaciones lo que hace es abrir nuevos cuestionamientos y abrir nuevas brechas o preguntas, o abrir nuevos énfasis en los que podemos concentrarnos desde las ciencias sociales y sobre todo quienes trabajamos este tema. Entonces eso es lo importante y voy a nombrar esto de manera muy respetuosa, pero también en consideración pues, de lo que he nombrado con anteriormente. Si bien se anota tangencialmente algunos elementos del orden internacional, estos no se presentan directamente en relación con la política social en México, lo que da cierto sentido de ingenuidad al tratamiento del tema político-social. Es decir, lo deja mucho en la esfera nacional y eso lo que implica es ese diálogo con estos órganos supranacionales que también tienen también imponen a las naciones, sobre todo a América Latina. Entonces parece que son políticas que se desarrollan de maneras autónomas en los estados y resulta que no obedecen a unos ordenamientos supranacionales, Banco Mundial, esto de los préstamos condicionados, el garrote para los estados que no se ajusten a ese tipo de políticas y todo eso. Entonces, desde ahí podría marcarse un nuevo, un nuevo elemento de análisis que para mí sería muy importante. Se intenta realizar un análisis de lo que implica la participación y las políticas sociales. En cierto sentido, me queda faltando, entre comillas, quiero ponerla, la lectura crítica de las implicaciones que tiene incorporar el concepto de participación en un sistema orgánico organizado de programas de política social. A mi entender, cuando se introducen esas perspectivas teóricas a un modelo tecnocrático de aplicación de políticas sociales, hay un vaciamiento de los conceptos, se convierten en mero nombramiento, un vocabulario muy aplaudido por órganos supranacionales, pero sin un sentido explícito de asirse a la realidad. Por ejemplo, en el caso de los programas comedores comunitarios, uno en este tipo de políticas, y no solo aquí en México, sino en toda América Latina, yo las he visto en Colombia mucho en estudios pues, o en programas que he revisado, es que aparece, por ejemplo, que la participación es esencial y fundamental. Inclusive nombran, porque dicen, y abro comillas, está en el texto, es un componente esencial de la planeación, la ejecución y la evaluación de programas institucionales, ayuda a materializar y hacer vigente derechos sociales, da mayor permanencia a las acciones públicas, es una vía para generar cohesión social y es un elemento esencial para resolver problemas específicos en la democracia. No obstante, habría que cuestionarse más profundamente sobre el conductismo de dicha participación esperada por los beneficiarios de un programa que no tiene ni control sobre los recursos del mismo y que dependen de estas políticas de Estado para suplir sus derechos fundamentales, como lo es el derecho a la alimentación. ¿Qué tipo de poderes se ponen en juego en estas estrategias de participación? O mejor, ¿qué tipo de legitimidad buscan los gobiernos a través de estas estrategias de participación que luego se presentan como voluntad política de los gobiernos?
No sé si resulta muy retórico plantear que la participación se realiza en un horizonte de apoyar la gestión del proyecto, hacer vigentes los derechos sociales, asegurar la sostenibilidad, coayudar a la cohesión social y apoyar la democracia. Tendríamos que proponernos hacer una especie de sociología del documento, citando a Alejandro Agudo, para dar cuenta con mayor profundidad de los argumentos, intereses y confrontaciones que hay codificados en el texto y que se amarran con esos órganos supranacionales. Se ve claramente en los datos cualitativos la presencia de un discurso construido desde quienes reciben los beneficios tangibles e intangibles del programa. Personalmente, cuando hago una entrevista me quedo con la duda maliciosa y suspicaz. Si quienes entrevisté me dan la información de lo que creen que yo necesito escuchar, o si me dicen solo lo que creen que les ayudará a mantener el beneficio, entre comillas, o si pese a que les insisto que hago trabajo para una universidad creen que soy una funcionaria pública y construyen una especie de teatro muy goldmaniano, porque pareciera tener un chip de hablar de las bondades del programa, los proyectos y hasta la legitimación, sin cuestionar de manera directa. Con ello me quiero referir a que hay muchas cosas no nombradas que no se captan a partir de una técnica cualitativa, como puede ser la entrevista o la observación, sino más bien un trabajo etnográfico de profundidad. Es decir, hay que ir y vivir el proyecto. No, realmente yo he estado como en dos lugares de la política pública, una en la implementación y otra en la evaluación. Y cuando estoy en la implementación me encuentro un discurso de la gente, cuando estoy en la evaluación hay otro discurso, y cuando de casualidad voy con una ONG y a atender asuntos que tienen que ver con el mismo programa, hay otro discurso. Es decir, las personas generalmente construyen discursos de acuerdo a quien esté al frente. Inclusive uno a veces percibe que la gente cambia de chip. O sea, cuando la gente uno le dice una cosa, le dice, pues como que uno ahí mismo lo percibe. Y yo creo que este elemento se capta solo en la intervención en el campo, porque de otra manera es casi imposible percibirlo. El evaluador siempre recibirá la información que necesita recibir, que el programa funciona, que todo está muy bien, que qué maravilla, que tal cosa. Y quien está en la implementación recibe un discurso y el otro recibe otro discurso totalmente distinto. Entonces, esa etnografía, inclusive esa etnografía que está muy puesta desde la antropología, sería muy interesante poderla desarrollar en este tipo de investigación. Bueno, abro unas preguntas. ¿Se puede comparar la participación en un comunidad comunitario y la participación en las decisiones de un gobierno y al mismo tiempo a reducir esto al fortalecimiento de la democracia? ¿Cómo podría darse cuenta de la realidad de la política social con el ciudadano o ciudadana, cuando este último se desdibuja a la luz de no tener ni siquiera cómo alimentarse? La alimentación garantizada, que en el texto se hace un recorrido también muy profundo frente a por qué la alimentación es un derecho y está constituido como derecho fundamental, y se recoge inclusive la normatividad. ¿Podría hablarse de una revitalización de las prácticas democráticas en este sentido? Cuando los mismos, o mejor diríamos, las mismas participantes del programa dicen que sus razones de participación es la condición económica marcada por las carencias alimentarias y el interés de aportar al ahorro familiar, y que no se hubiesen involucrado si no fuera por esto. Por otro lado, si bien se anota la importancia de las mujeres en esta participación, tal como lo nombró Juan Iván, inclusive en un momento se llega a decir que si no fuera por las mujeres pues el programa no se desarrollaría. Haría también falta como para próximas, digamos, como una beta también de investigación, comprender sobre la presencia de las mujeres ahí y lo que representa esta en términos de economía del cuidado y de relación con el Estado y sus cuentas nacionales.
Es decir, el asunto tal como se ve en el texto, el de la cocinera y el que maneja, pues, o el que toma ni siquiera las decisiones, sino que el que está encargado, porque yo creo que las decisiones sobre qué alimentación reciben o no reciben las personas las toman las mujeres por su hacer, pero digamos, más allá de eso hay que mirar en el asunto del Estado, toda esta reducción del estado de bienestar. ¿Qué preguntas tiene sobre la nueva relación de las mujeres y sobre todo qué marcas hay en relación a categorías, digamos, que se vienen trabajando sobre la interseccionalidad? Porque ya sabemos que la mujer de ahora no es la misma mujer de hace 4 décadas con todas la aplicación de políticas de ingreso al mercado de trabajo. Hoy sabemos que, digamos, que cada vez el Estado se achica, que reduce todo lo de bienestar social y que nuevamente eso se tiró hacia las mujeres o se está tirando, se está localizando en las mujeres esas cosas que el Estado no está haciendo, pero al mismo tiempo tenemos otro tipo de mujer, otra mujer ya, digamos, que ha podido acceder a otros sistemas educativos, puede ser una mujer profesional. Entonces esas mujeres lo que hacen es, digamos, suplir ese déficit con otras mujeres que son mujeres realmente o negras o indígenas, que están más empobrecidas, que están en una situación de mayor vulnerabilidad y las enganchan ahí. O sea, todo este análisis intersectorial podría ser muy aplicable a todo este tema de las políticas sociales. A mí me gustó mucho leer el texto porque es un texto de verdad muy explicativo, es un texto teóricamente muy bien fundamentado. Olvidé también nombrar que ahí, creo que es en el capítulo 3, esboza toda una metodología, que yo creo que eso sí es un modelo de cómo va a analizar los comedores comunitarios. Y yo pienso que para quienes hacemos este tipo de investigación, para quienes investigamos, esa rigurosidad en el tratamiento conceptual, esa rigurosidad, mejor dicho, le evita a uno un trabajo. Si uno fuera a hacer un trabajo de política social en este momento, le evitaría un trabajo inmenso tomar este texto porque ya está muy bien, digamos, hay unas fuentes bibliográficas y hay una revisión documental bastante exhaustiva y muy buena. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias, Lorena. Yo personalmente tuve una experiencia con el programa de Cruzada contra el Hambre. Participé brevemente en este programa en el inicio de la implementación, y creo que uno de los problemas que rescata o que menciona el libro es que uno de los desafíos de los programas sociales, en este caso, el desafío es el de la sustentabilidad, es decir, lo que Juan Iván comentaba ya de la continuidad de estos programas de un periodo al otro, ¿no? Y de la preocupación que las mujeres tienen respecto de los cambios de gobierno y la continuidad de estos programas. Que este problema de sustentabilidad tiene que ver también con un problema, pues, de fondo, de problema de participación. La cuestión de la participación que se planea desde las políticas públicas, más bien han tenido como este enfoque de corresponsabilidad, no tanto de participación, sino que las mujeres tengan que ir a reuniones, o que tengan que ir a sus citas, o que tengan que ir mandar a su hijo a la escuela. Más bien son temas de corresponsabilidad y no tanto de participación, ¿no? Y creo pero este problema de participación es un problema que bien puede entenderse en la explicación del capítulo 2, ¿no? De cómo se manejó el régimen de política social desde la época de la posrevolucionaria en México, ¿no? De cómo se concibió la política social, y que hasta hoy en día las personas vamos a las comunidades, en los pueblos, y lo que realmente hay que reconocer, que lo que realmente
la gente no prefiere estar asistiendo a reuniones o siguiendo procesos para participar en estos programas. Ellos, digamos que ya solo esperan, digamos, recibir el apoyo y son menos, digamos, en aceptar la participación. Eso explica por qué el programa de la Cruzada Nacional quedó sumamente limitado y se enfocó simplemente al programa de comedores comunitarios. La gente era llegar a la comunidad, formar comités comunitarios para la cruzada, y la gente decía, no tenemos tiempo para eso, ¿no? Y entonces eso explica por qué en muchas comunidades este programa no se implementó, porque implicaba formar esos comités, que las personas dieran como más tiempo en estos procesos de implementación, y eso impidió a que este programa se aplicara, ¿no? en la mayoría de las comunidades. ¿Va a comentar algo, profesor, o damos la palabra? Bueno, entonces vamos a abrir un espacio de comentarios, de preguntas. Quien quiera tomar la palabra, creo que está en el micrófono de ahí, en la parte derecha de ustedes. Ahí pueden pasar. Quien guste participar, está abierto el espacio.